A ver. Es un placer esta nota, ¿eh? Es un placer esta Sí, nota. siempre es un gusto charlar con él. Me encanta. Bueno, nació en General Las Heras, en provincia de Buenos Aires. ¡Ah! 1968. Es más chico que yo. Yo dije, ¿qué asusté, pasó, Tana? no, claro. Le debe haber asustado él si nos está escuchando también. Ay, con ese suspiro. Dios santo, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología, profesor regular de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional del Litoral. Me estoy refiriendo a Ernesto Mecchia. Ernesto Mecchia, que nos estás escuchando. Ernesto, ¿cómo estás? Ernesto. Hola, buenas noches, estoy escuchando. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué placer que estés allí. Bueno, si hay hombre que conoce del tema, que se interesa, que ha estudiado, que investiga las dinámicas de discriminación social basadas en orientaciones de sexo, sos vos. Es así. Yo lo sé. Y es un placer. Sí, te escucho. Muchísimas gracias. Y eso... Le he puesto mucha energía a ese tema y calculo que se la seguiré dando hasta que deje de escribir. Seguro. Y has escrito, en realidad es una reedición mejorada, se puede decir, de este libro maravilloso que es Los Últimos Homosexuales, lo que acaba de publicarse. Mira, en realidad es una nueva edición. Una nueva edición. Porque tiene 2 capítulos nuevos, muy extensos, y es nueva edición porque, además, porque la primera edición trataba sobre el cambio social, pero el cambio social siguió desarrollándose de manera que es nueva en un sentido muy, muy fuerte. Y también me gustaría decirte que respecto de la parte que salió publicada hace 10 años, 11 años, esa parte está intacta. No está tocada para nada, ni mejorada ni empeorada, porque justamente quería que quede eso como digamos, una evidencia de lo que yo podía pensar y de lo que pasaba con el tema que yo investigo hace 10, 11 años, ¿no? De manera que es interesante ver por ahí cómo un sociólogo escribe sobre el mismo tema 10 años después. El cambio siguió, yo soy otra persona, Argentina es otra sociedad, en fin. Pero ese estudio, a ver, de alguna forma interpreto, ese estudio estaba bien hecho y entonces no hizo falta tocarlo. ¿Te referís a sociología de la homosexualidad y la gaycidad puntualmente? Sí. En el título original, en la edición original teníamos ese subtítulo. Exacto. Y en la nueva edición decidimos sacarlo. ¿Puedo empezar por ahí? Pero por supuesto que con esos 12 conceptos grandes sigo, por supuesto, comulgando. Es la columna vertebral del libro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque para mucha gente la definición o el concepto de homosexualidad y gaycidad son prácticamente sinónimos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia desde mi punto de vista es sociológica, ¿no? Y yo traté en el libro de pintar esos contrastes, ¿no? Si hay algo, me parece a mí, entre muchas otras cosas, ¿no?, que podía caracterizar a la vieja homosexualidad, era la invisibilidad, ¿sí? Y era el secreto y la clandestinidad. Y bueno, si queremos comparar a la homosexualidad con la gaycidad tiene que ver con visibilidad, tiene que ver con no clandestinidad. Y bueno, son atributos realmente muy contrastantes, ¿no? Porque imagínate que si vos no te dejás ver cómo sos, tenés ahí una traba muy grande para desarrollar la vida. Bueno, creo que esa traba de la invisibilidad muy grande para desarrollar tu vida va quedando atrás, ha quedado atrás. En realidad, Los Últimos Homosexuales como título, si bien, por supuesto, las luchas por la no discriminación social son inagotables,
pero decir los últimos homosexuales de alguna manera es referirse a algo conmemorativo, ¿no? A un nuevo nunca más, que sí, cierto sector de la sociedad ya se va a ver, ya se ve y acá estamos. Qué fantástico. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Marcelo te habla. Buenas noches. En el eje de la estructura del libro está planteado también, esto de la homosexualidad, los homosexuales, los viejos homosexuales, los gays, pero también hay un pre-gay entre medio, una instancia intermedia. ¿A qué haríamos referencia con esto? Claro, cómo no. Nosotros por ahí estamos habituados a pensar en el orgullo gay. Sí. Hablando de visibilidad, que dije hace un momento, uno prende la televisión, también decir prende la televisión es antiguo, uno va a Facebook o a Instagram y está la marcha del orgullo gay. Bueno, eso, orgullo, es algo absolutamente nuevo, digamos, dentro de las sociedades occidentales, ¿sí? El orgullo gay, el Gay Pride, debe tener como mucho 50 años, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de homosexualidad, o de la etapa homosexual, hablo de un momento en el cual la gente no tenía ese acompañamiento de la idea de que se podía estar orgulloso por ser gay, ¿sí? Y por supuesto, esto de que no podías estar orgulloso de ser gay era acompañado por esto que dijimos, que era la invisibilidad. Ahora, se produjeron un conjunto de circunstancias políticas fundamentalmente y sociales, ¿sí? Se produjo el fin de la dictadura, se vino la democracia en 1983, ya en 1984 se funda la Comunidad Homosexual Argentina y en pocos años hay un montón de organizaciones funcionando en Buenos Aires y en Rosario, hay que decirlo. Y esas organizaciones fueron como usinas que empezaron a transmitir, que empezaron a propagar la idea del orgullo gay. Entonces, cuando yo hablo de la etapa pre-gay, hablo justamente de una etapa donde el viejo régimen de la invisibilidad no se terminaba de morir y el nuevo régimen del orgullo y la visibilidad no terminaba de nacer, ¿sí? Esa etapa pre-gay seguramente que está datada entre los años segunda mitad de los años 80 y mitad de los años 90. Y bueno, luego el tema de la visibilidad y el orgullo ancló en los medios de comunicación, es cierto que muy paulatinamente en la clase política, ancló en muchas personas con influencia, ¿no? Y eso, bueno, se fue derramando, no fue magia el derrame, por supuesto, hubo mucha militancia política y después llegamos a un conjunto de situaciones, especialmente jurídicas, pero por supuesto también sociales, que tienen que ver con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género o con la ley de unión civil del año 2002, y seguramente que ahí ya, digamos, dimos como un paso más arriba y por eso me parece que es conveniente distinguirlo de esa etapa pre-gay que yo digo que es como de precalentamiento, ¿no? Claro. Son realmente formas que adquirieron las relaciones sociales entre gays y heterosexuales, formas que adquirió la imaginación de qué podía llegar a ser yo como gay, que realmente son muy contrastantes, ¿no? Te iba a preguntar, y me parece que lo respondiste sin querer, si hay algún hito histórico que marque el cambio de etapa, de pre-gay a gay. Mira, los hitos históricos me parece a mí que empalidecen en relación al proceso de cambio, que son justamente con idas y vueltas, que son cuestiones que están avanzando, ¿no? Creo que el proceso de cambio fundamentalmente es cultural, ¿sí? Fundamentalmente es cultural, pero está muy bien preguntarnos por algunos hitos, ¿sí? Y bueno, podríamos hablar justamente como de un escalamiento, una escalada, digamos, de hitos, ¿no? Por ejemplo, te puedo contar
que la comunidad homosexual argentina, fundada en 1984, no le permitían tener la condición de asociación civil, ¿sí? O sea, no teníamos el derecho de asociarnos. Eso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Algo realmente, si lo vemos desde hoy, escandaloso sí, bajo todo punto de vista. Sí. Finalmente creo que la Corte en el año 91, pero por cuestiones absolutamente ajenas a su voluntad, se desentiende del asunto y la ya tiene personería jurídica. En 1996, por ejemplo, cuando se reforma y cuando se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se crea una constitución y hay un artículo que habla sobre la discriminación por orientación sexual, ¿sí? Después podemos hablar del año 2002, la Ley de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Luego podemos hablar del 2010, la Ley de Matrimonio Igualitario, del 2012, la Ley de Identidad de Género. Bueno, y así tenemos esos hitos producidos, la verdad que por mucha militancia y por una clase política que paulatinamente se fue volviendo porosa a esta clase de reclamos, ¿no? Totalmente. Ernesto, buenas noches. Ezequiel te habla. ¿Cómo estás? Hola. Ernesto, vos sabés que es muy interesante, lo estoy hojeando acá al libro, a la nueva edición, la estructura textual, el formato textual del libro, cómo lo orquestaste, cómo lo fuiste lechura, me refiero a esta trama. Y a mí me resulta de muchísima importancia la titulación, en base también a lo testimonial, digamos, cómo funcionó en vos el recoger los testimonios para después poder organizarlos. ¿Cómo fue esa compleja maquinaria? Bueno, una compleja maquinaria, pero muy gozosa, ¿no? A mí me gusta cultivar una sociología que se acuerde de que quienes hacemos la sociedad somos las personas, ¿no? De manera que tener presente el testimonio de las personas para mí siempre fue como mi santo y seña para hacer sociología, ¿sí? Y por otra parte, o concomitantemente, por aquel tiempo en que publiqué la primera edición, en fin, se acercaba, era tema de conversación entre los gays de mi edad, pero sobre todo los gays mayores, ¿no? Era tema de conversación sobre cómo se iba transformando el mundo en el cual ellos se habían socializado. Como dije hace un momento, se les transformaba el viejo mundo de la homosexualidad, un mundo de porquería, ¿sí? Pero donde, sin embargo, esta gente grande, que imagínate, había nacido en los años 40, en los 50, en los 60, claro, tenían lugares... Sin embargo, en ese mundo de porquería, ellos habían armado su mundo en base a un conjunto de, yo le digo, de desobediencias de bajo perfil, claro, o de resistencias de bajo perfil. Entonces, pudieron encontrar, lugares de subjetivación. Era como que el cambio estaba aterrizando, ¿sí? Y estaba... esta gente estaba de alguna manera desconcertada, ¿no? Porque los cambios llegan y no sabes para dónde se pueden disparar. Y bueno, toda la territorialidad antigua que ellos recorrían para levantar gente, para encontrarse, no estaba siendo como el epicentro de la socialización, ¿no? Entonces, bueno, esa sorpresa ante el cambio, que también te podría decir en aquella edición, esa decepción ante un cambio que objetivamente era bueno, me llamó muchísimo la atención, y nadie ni nada lo podía reflejar mejor que la palabra de los propios protagonistas. Claro. De manera que yo me considero un pasapalabras, ¿sí? Un sociólogo pasapalabra, un sociólogo que trata de poner en escena la voz de la gente. Hay algunos capítulos donde hay muchos testimonios, ¿no? Y la mayoría, bueno, todos son de varones homosexuales, adultos mayores de Buenos Aires. La situación en el interior del país y en el interior del interior, ¿es la misma? Bueno, no, seguramente. Existir es diferir, decía un sociólogo, ¿no? No es la misma, ni por supuesto ni en aquella época, ni es la misma ahora. Pero
también, sabes que pienso mucho en lo que me has preguntado. Por ejemplo, te comento algo, ¿no? Cuando armé los libros, tanto la vieja edición como la nueva, yo había sacado un aviso por el suplemento Soy de Página 12 y por un blog de TN, ¿sí? Entonces yo decía, si vos sos varón gay y tenés más de tantos años y vivís en Buenos Aires desde hace tanto y tanto, ¿sí? Y si querés hacer que te haga una entrevista confidencial para mi libro, por favor comunicate. Y a pesar de haber puesto la condición del territorio, yo quería, por una cuestión de factibilidad, estudiar aquí en Buenos Aires, me empezó a escribir gente del interior. ¿Y? Entonces, gente de Tucumán, lo recuerdo como si fuera hoy, gente de Salta, gente de Misiones que quería testimoniar. Le digo, te pido 1000 disculpas, yo estoy investigando esto en Buenos Aires, y me dice, bueno, pero para cuando hagas otro libro, teneme en cuenta, ¿no? Una nueva edición, tal vez. Esto como para pensar que hay agite en el interior, por decirlo de alguna manera, claro, que hay agite en todas partes. Pero vos sabés que siempre trato de, yo no soy porteño, pero trato de sacarme todo lo que pueda tener de porteño céntrico, ¿sí? Porque, bueno, no soy porteño, pero hace que estoy acá desde el año 86. Y durante mucho tiempo yo pensaba, uy, ¿cómo será en el interior? Pensando que en el interior iba a ser onda, qué sé yo, directamente el reino de la barbarie, ¿no? Y la vida académica, que es hermosa, la vida laboral me lleva mucho por el interior, me lleva a Santa Fe, me lleva a Córdoba, me lleva al sur del país, me lleva a Salta, y me encuentro con historias sorprendentes hoy, ¿no? Me encuentro con chicos y chicas gays y lesbianas que no tienen que tramitar ningún permiso para presentarse ante mí en tanto que tales. Me ha tocado inclusive, muy impresionante en la ciudad de Santa Fe, que me hayan cruzado una vez caminando por la San Martín los padres de un alumno y me hayan agradecido, de un alumno gay, y me hayan agradecido que esté presente yo como profesor gay en su vida. De manera que sí, en el interior es distinto, pero también estemos atentos a las sorpresas que nos puede dar cualquier lugar hoy. ¿Y por qué digo cualquier lugar hoy? Porque vivimos una era donde el contexto tecnológico ha logrado vencer unas cuantas barreras que antes oponía el territorio, ¿sí? La forma en que un chico hoy, a través de internet, a través de un blog, a través de Instagram o de Facebook, se puede subjetivizar, aún viviendo en cualquier lugar, es muy impresionante. Entonces, si antes puede ser que ganaba el territorio, ahora el territorio tiene que competir con la desterritorialización que a nivel subjetivo implica la civilización digital, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Y tenemos que estar muy atentos a estos cambios, ¿no? Porque a mi entender son muy grandes. Florecen ofertas dignas de subjetivación a pesar de que vivamos en donde vivamos. Ernesto es una máquina de titular. No, pero además, aparte de ser claro y un sociólogo ATP, como se autodefine, y apto para todo público. Claro, y un sociólogo que se le entiende cuando, no solo cuando habla, sino que se entiende cuando escribe. Un sociólogo cerca del oído, cerca del sentimiento, y un sociólogo que me parece, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que usa la palabra dicha como testimonio, la usa y la vuelca en el libro sin tanto acomodo académico, ¿no? Eso es lo que sentí yo cuando leí tu libro, Ernesto. Yo me propuse escribirle al pueblo gay, y también al pueblo, si bien no investigo trans, lesbianas, ¿no? Porque creo que el que mucho abarca poco aprieta, ¿sí? Yo me propuse escribirle al pueblo gay y por intermedio del pueblo gay a todo el pueblo de la diversidad sexual, a esa nación oculta bajo una nación. Entonces, claro, tuve que de alguna manera, no, de muchas maneras, inventar, ensayar,
otra forma de comunicar ese oficio tan lindo que es la sociología. Claro. Y creo que me ha salido relativamente bien, porque así como una vez me crucé en la calle San Martín con unos padres, me han escrito un montón de mamás y de papás de chicos gays, lesbianas o chicos que estaban en proceso de transición genérica. También me han escrito, ¿sí?, padres gays, madres lesbianas, que por ahí tienen ahí todavía problemas para hablar con sus hijos, ¿sí? También me han escrito y me han utilizado jueces, juezas, militantes, abogadas y abogados, y eso es lo más lindo que me puede pasar, ¿sí? No porque yo no le quiera escribir a mis colegas, pero yo es como que, no sé, asumí, yo soy un poco misionero, ¿no? Digo, de asumir una misión. Claro. Y yo me propuse escribirle más que a mis colegas, escribirle al pueblo gay, me gusta decirlo así. Entiendo por el pueblo gay no solamente quien es gay, lesbiana o trans, sino a toda su familia, a todos sus amigos, ¿sí? Claro. Para tratar de expandir un poco la conciencia de que si nos ponemos todos a vernos como somos y a charlar, podemos vivir mejor. Ay, Ernesto, yo espero realmente que muy, muy prontito saques alguna otra cosa si tenemos oportunidad de volver a entrevistarte y dialogar. Va a haber oportunidad de charlar nuevamente con Ernesto, sin lugar a dudas. Me encantaría. Antes de cerrar. Y pienso en escribir siempre, ¿sabes? Bueno. Pienso en escribir siempre, es lo que más me gusta. Qué lindo. Queremos que venga a Santa Fe. Sí, viene en octubre, ya estuvimos. Bueno, voy. La última vez que estuve en Santa Fe fue entre el 26 y el 28 de febrero del 2019. No fui desde entonces, me muero de ganas de ir, voy el 1 de octubre, aunque sé que me va a dar mucho dolor ver la Laguna Setúbal como está. Pero no importa, voy a ver a las santafesinas y los santafesinos y nos vamos a conocer. Seguro, por favor. Dale, Ernesto, muchísimas gracias por compartir este momento. A ustedes otra vez, muchísimas gracias. Ernesto Mecchia.